El forastero de Deadwood. El polvo de Deadwood era tan espeso que sabía a cobre. Una mujer colgaba en medio de la calle, las muñecas en alto y los tobillos abiertos, como si el pueblo entero estuviera siendo juzgado. Los hombres formaban un círculo, quietos como postes de cerca, fingiendo no ver nada. Un forastero llegó despacio, el abrigo gris de polvo de camino, el sombrero bajo como una puerta cerrada. Se detuvo justo donde cada cobarde podía verlo, y no parpadeó. Uno de los matones levantó el mentón de la mujer con el cañón de su rifle, sonriendo al público como si fuera domingo. El forastero habló al fin, con voz tranquila y cruel como el invierno, y dijo, desátenla. Nadie se rió. Nadie respiró, porque ya habían escuchado ese tono antes. Deadwood no fue construida sobre la esperanza. Fue construida sobre hombres que miraban hacia otro lado. Así era como los buitres de hierro lo preferían, y así mantenían sus botas limpias. Controlaban las mesas de juego, los cuartos traseros, la calle misma, y cuando un pueblo aprende a sobrevivir tragándose su orgullo, termina ahogándose en él. La mujer atada se llamaba Lila, y no estaba allí por accidente. Había dicho que no al hombre equivocado, y en Deadwood no podía enterrarte. Jeb Cooter era el que estaba más cerca, de hombros anchos y ojos brillantes de crueldad, como quien disfruta el sonido del miedo. Colpack hacía girar una moneda en la tierra y la observaba dar vueltas como un hombre que ve correr una vida. Le dijeron al gentío que aquello era una lección, y el gentío asintió porque asentir era más seguro. Al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan observaba desde su porche con la mandíbula tensa y las manos vacías. Llevaba la placa y llevaba el peso, y lo llamaba paciencia. La mayoría de los hombres del pueblo lo llamaban de otra manera, pero no lo decían en voz alta. El forastero no lo llamó de ninguna manera. Cruzó el círculo como si hubiera pagado por el suelo bajo sus botas. Se detuvo frente a Lila, la miró una sola vez, y esa mirada llevaba una promesa. Jeb Cooter se movió y su sonrisa se volvió filosa. Dijo, viejo, estás parado donde no debes. El forastero no lo miró, y ese fue el primer insulto. Dijo, desátenla. Y en ese segundo, Deadwood recordó lo que se sentía cuando un hombre se negaba a doblarse. Jeb Cooter se volvió hacia el gentío como si les estuviera dando un regalo. Dijo, en Deadwood nadie nos da órdenes. Luego agregó, pero hoy lo dejaremos intentar. Su mano se movió y el sol brilló en el acero. El primer disparo sonó, y no sonó como un duelo. Sonó como una puerta cerrándose de golpe. Jeb Cooter se tambaleó hacia atrás con sorpresa en el rostro, como si Dios lo hubiera abofeteado. Se desplomó en el polvo, y sus amigos se congelaron porque no estaban acostumbrados a perder. Colt Pique sacó el arma por instinto, y el instinto lo traicionó. Otro disparo cortó el aire, limpio y definitivo, y Pique cayó junto con su sonrisa. 2 hombres en el suelo. 2 balas gastadas. El forastero no había desperdiciado ni un solo aliento. El gentío retrocedió en tropel, botas arrastrándose, ojos abiertos, bocas cerradas. Nadie gritó porque gritar hubiera sido admitir que habían mirado. No era un duelo todavía. Era una advertencia escrita en humo. Entonces el círculo se abrió y una sombra más alta entró en la luz. Silas Crow, líder de los buitres de hierro, caminaba como si fuera dueño de la hora. Miró los cuerpos, luego miró al forastero, sin apresurarse. Silas tenía esa clase de calma que viene de no haber sido desafiado nunca, ni una sola vez, ni de verdad. Dijo, acabas de matar a 2 de mis hombres. El forastero no respondió porque no estaba allí para discutir. Silas asintió levemente, como si hubiera hecho las paces con algo horrible. Dijo, las 5 en punto, aquí mismo, en medio de esta calle. Se acercó, la voz baja, solo para el forastero. Te acabaré delante de todos, y aprenderán a quién pertenecen. Luego se dio la vuelta, el abrigo ondeando, los hombres siguiéndolo como pájaros hambrientos. El forastero enfundó despacio y con calma, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Caminó hasta el marco de madera donde Lila aún colgaba temblando.
Sacó un cuchillo y cortó la cuerda con cuidado, sin espectáculo. Lila se desplomó con las rodillas débiles y el aliento entrecortado, pero no se deshizo en lágrimas. El forastero la sostuvo, firme pero suave, como alguien que ya había hecho esto antes. Preguntó, ¿puedes caminar? Ella asintió una vez, terca como una planta del desierto, y ese asentimiento importaba. Avanzaron por entre el gentío atónito, y el gentío les abrió paso como el agua. Al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan seguía en su porche, pero esta vez su mano estaba cerca del arma, y ese pequeño cambio se sentía como un trueno. Las puertas del salón Nora Bell crujieron al abrirse, y el calor interior olía a verdad, whisky, sudor, tabaco e historias viejas, todas enredadas en el mismo aire. Nora estaba detrás de la barra, con los hombros cuadrados y los ojos agudos, como quien ya le había puesto precio al peligro. Incluso los buitres de hierro la trataban con cautela, porque ella no se estremecía y no suplicaba. Cuando el forastero entró con Lila medio cargada, las conversaciones murieron de golpe. Los ojos de Nora encontraron las marcas de cuerda en las muñecas y su boca se apretó apenas un poco. No preguntó quién lo había hecho, porque en Deadwood ya se sabía. Dijo, acuéstenla aquí. Y señaló una mesa junto a la ventana. Llegaron el agua y los trapos, y sus manos se movieron rápido, limpias, expertas. Trabajaba como una mujer que había cosido hombres y de todas formas había enterrado a algunos. Murmuró, tuvo suerte de que a Jeb le gustara hacer durar el dolor. El forastero permanecía en silencio como un poste en medio de la tormenta. Observó trabajar a Nora, observó los ojos de Lila mantenerse abiertos. Lila no agradeció nada todavía, porque aún estaba contando respiraciones. Nora se inclinó cerca de Lila, con voz más suave de lo que el lugar merecía. Dijo, aquí estás tan segura como Deadwood le permite estarlo a alguien. Lila tragó saliva y susurró, segura hasta las 5. Nora no mintió. Solo asintió, porque las mentiras mataban a la gente. Afuera, por la ventana, la calle parecía vacía, pero no lo estaba. Estaba llena de escucha, llena de espera, llena de hombres que volvían a elegir el silencio. El forastero salió sin ceremonia, las botas sobre las tablas y luego sobre el polvo. Cruzó hasta la oficina del sheriff como si las 5 de la tarde no fueran una amenaza, sino solo un horario. La puerta se abrió y el sheriff Wade Harlan estaba detrás de su escritorio, el rostro tallado de preocupación. Wade no desenfundó, no todavía, pero sus dedos estaban cerca. Dijo, volviste antes de lo que pensaba. El forastero entró y cerró la puerta con la clase de quietud que significaba negocios. Dijo, lo observaste. Sin gritos, sin discursos. Solo un hecho puesto sobre la mesa. La mandíbula de Wade se tensó y la habitación se hizo más pequeña. Dijo, no sabes con qué estás tratando. El forastero respondió, sí sé. Y tú también, pero igual te quedaste en ese porche. Wade se dio la vuelta como si el contacto visual pudiera abrirlo en dos. Abrió un cajón despacio y con cuidado, como quien maneja una serpiente. Puso sobre el escritorio un cuaderno viejo, la cubierta gastada, las esquinas dobladas, las páginas amarillas. Dijo, 2 años. Lo abrió, y la primera página tenía un nombre, y la siguiente tenía otro. Fechas, notas, líneas cortas, el tipo que un hombre escribe cuando no puede dormir. No era poesía. Era un cementerio hecho de tinta. El forastero pasó páginas sin reaccionar, porque ya había visto listas como esa antes. Wade dijo, anoté todo. A quienes se llevaron, qué les hicieron, dónde quedaron los cuerpos. El forastero cerró el cuaderno y el golpe sonó como un juicio. Preguntó, entonces, ¿por qué no actuaste? Wade miró por la ventana como si pudiera ver su propio fracaso en el vidrio. Dijo, necesitaba suficientes pruebas para que cuando los golpeara nadie se escapara por la puerta de atrás. El forastero dijo, eso es lo que te dices cuando tienes miedo. Wade se estremeció, no por el insulto, sino por la exactitud. Por un largo momento, solo el silencio del pueblo presionaba contra las paredes.
Entonces Wade volvió a hablar, la voz más baja, como avergonzado de las palabras. Dijo, tienen a mi hijo. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como un hombre leyendo su propia sentencia. 14 años. Los ojos del forastero se levantaron, y algo en ellos cambió apenas un cabello. Las manos de Wade no temblaban, pero su mirada no podía quedarse quieta. Dijo. Si me muevo demasiado pronto, lo castigarán, y ni siquiera encontraré el cuerpo. El forastero asintió una vez, porque ese miedo era viejo y era real. Luego dijo, y si esperas demasiado, lo perderás de todas formas. Wade tragó saliva, y el trago fue más ruidoso que un arma amartillada. El forastero se inclinó apenas, la voz firme, casi amable. Dijo, hoy ya no puedes seguir esperando. Wade frunció el ceño porque una parte de él todavía quería el consuelo del retraso. El forastero golpeó el cuaderno y dijo, tu prueba ya está sangrando en la calle. Afuera, el viento se levantó, el polvo se deslizó por las tablas y el sol descendió hacia el juicio. Las 5 de la tarde no eran solo una hora. Eran una hoja suspendida sobre el pueblo. Wade salió de detrás de su escritorio y por primera vez parecía más viejo. Dijo, si esto sale mal, el pueblo arde y mi hijo muere. El forastero respondió, si no haces nada, el pueblo arde igual y tu hijo muere igual. Esa era la verdad que Wade no podía superar, y quedó entre ellos como un peso. Los hombros de Wade bajaron como los de un hombre que deja caer una mentira que ha cargado demasiado tiempo. Dijo, lo llamé paciencia. El forastero dijo, es el miedo con un traje puesto. Wade no discutió, porque discutir hubiera sido otro retraso. Extendió la mano hacia el cinturón con la pistola y el cuero crujió como una confesión. Deadwood se quedó callada de la manera en que un granero se queda callado antes del rayo. Las puertas se cerraron, las cortinas se corrieron, los pasos desaparecieron como si el pueblo hubiera aprendido a desvanecerse. Los hombres asomaban por las rendijas y se retiraban rápido, como si mirar pudiera costarles la vida. Una calle puede guardar mucha historia, y esa tarde retuvo el aliento. Frente al salón Nora Bell, el forastero estaba de pie solo. Sin apoyarse en nada, sin esconderse. Las manos colgaban sueltas, cerca del arma, como viejos amigos. Adentro, Nora sentó a Lila, le dio agua y la mantuvo erguida. La voz de Lila llegó pequeña pero clara, lo matará. Nora respondió, Silas lo intentará. Eso fue todo el consuelo que ofreció, porque el consuelo puede volverse mentira. Al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan salió y no se detuvo en el porche. Bajó despacio, firme, las botas en el polvo, y se paró a unos metros del forastero. No se miraron, no al principio, porque el orgullo era frágil. Wade dijo, no tienes que hacer esto. El forastero respondió, tú tampoco. Wade soltó un aliento que sonó cansado, como si 2 años estuvieran abandonando su pecho. El rumor de cascos llegó desde el extremo de la calle, uno, luego muchos, seguros y constantes. Salas Crow cabalgaba al frente, el abrigo largo, el sombrero bajo, los ojos fríos y despiertos. Detrás venía lo que quedaba de los buitres de hierro. 6 hombres armados, extendidos como una red. Se detuvieron en el centro de la calle a distancia de tiro, sin romance en ello. Silas miró las ventanas cerradas y sonrió como un predicador sin congregación. Dijo, ¿ven? Nadie cree que van a salir caminando. El forastero no respondió, porque las palabras eran lo que usaban los hombres débiles para sentirse fuertes. Silas dio un paso adelante y dijo, esto no es un duelo. Agregó. Es una lección para cada idiota que olvida a quien le pertenece Deadwood. El viento murió, la luz se agudizó, y todo el pueblo se deslizó hacia un único momento tenso. Amos Rusk tragó saliva, y ese trago fue su error. Sacó el arma demasiado pronto, apurado por el miedo, tratando de impresionar a un hombre que no lo quería. El forastero se movió, y no fue rápido como un truco. Fue preciso, como un trabajo. Un disparo y Amos cayó como si sus huesos hubieran olvidado su oficio.
Otro buitre a la izquierda levantó su arma y el forastero respondió antes de que el cañón lo encontrara. El humo se rizó, el polvo saltó, y un cuerpo golpeó el suelo con suficiente fuerza para hacer estremecerse al gentío detrás de la madera. Los demás entraron en pánico porque el pánico es lo que hacen los matones cuando pierden el control. No parecía heroico. Parecía inevitable, como una tormenta haciendo lo que hacen las tormentas. En menos tiempo del que lleva una oración, la red se deshizo. Solo quedaba un hombre de pie, Silas Crow. No había desenfundado todavía, y eso decía todo, no era valiente, era calculador. Una línea delgada de rojo le manchaba la manga, un recordatorio, no una promesa. Silas miró al forastero y la sonrisa en su rostro finalmente se quebró. Dijo, no eres solo un vagabundo. El forastero no respondió. Silas miró más allá de él y vio a Wade Harlan avanzar hasta el centro de la calle. Por primera vez, la pistola de Wade estaba apuntada y su mano no temblaba. Wade dijo, se acabó. Su voz era baja, firme, la voz que le había estado pidiendo prestada al miedo durante 2 años. Silas miró de Wade al forastero, los ojos entrecerrados, la mente corriendo. Sabía que ya no era un espectáculo callejero. Era un derrumbe. Lentamente abrió la mano y su revólver cayó al polvo. Ese pequeño golpe sonó más fuerte que todos los disparos, porque era una rendición. No se escucharon vítores, porque Deadwood aún no sabía cómo gritar de alegría. El viento recorrió la calle llevándose el humo como un telón que se levanta. Y detrás de cada persiana, un corazón viejo recordó que todavía podía latir sin pedir permiso. Wade puso las esposas, y el clic le dijo algo nuevo a la calle, la ley podía volver a hacer un sonido. 3 días después, los alguaciles federales llegaron con papeles y preguntas. Wade les entregó el cuaderno. Silas se fue en cadenas. Los buitres de hierro restantes fueron cazados como deudas impagadas. Las tiendas reabrieron. Las voces volvieron a la calle. Deadwood no se convirtió en el cielo. Solo dejó de ser el infierno todas las tardes. Wade caminó afuera y el sol le pareció demasiado brillante para lo que había costado. Un alguacil llegó con el sombrero en la mano y los ojos pesados, y Wade entendió antes de que dijera nada. El alguacil dijo, encontramos al muchacho. Su voz no se suavizó, porque las voces suaves no cargan noticias duras. Wade asintió una vez, despacio, y ese asentimiento guardaba un funeral entero. Algunos le dijeron, hiciste lo correcto. Wade miró a Deadwood y negó apenas con la cabeza. Dijo, no. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Esa fue su confesión, y era lo más cerca de la paz que iba a ganarse. Frente al salón Nora Bell, un caballo esperaba, paciente como la piedra. El forastero ajustó las riendas, revisó la silla, mantuvo los ojos en el camino del norte. Lila salió, más firme sobre sus pies, las marcas de cuerda todavía presentes, el orgullo más brillante que el dolor. Se detuvo a su lado y dijo, no tenías que hacer eso. El forastero no la miró al principio, como si mirarla pudiera hacerlo quedarse. Dijo, por aquí en el oeste, hay cosas que tienen que hacerse. Lila preguntó, ¿quién eres? Él hizo una pausa, y en esa pausa se podían escuchar cada uno de los kilómetros que había cabalgado solo. Se volvió apenas, los ojos sin frialdad pero sin calor tampoco. Solo honestos. La ayudó a subir al caballo, firme y respetuoso, luego montó detrás de ella. Se alejaron despacio, sin saludar, sin discursos. Solo polvo y distancia. Wade los observó irse junto con un pequeño grupo, la placa pesada, la espalda más erguida. El forastero le dedicó un gesto con la cabeza, de hombre a hombre. Nada debido, nada pedido. Deadwood siguió respirando, no porque estuviera curada, sino porque el miedo por fin había dado un paso atrás. Y el pueblo aprendió una lección que debió haber aprendido años antes, la justicia no llega según un horario. Llega cuando alguien deja de llamarle paciencia al miedo.